Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Bien, amables televidentes, nosotros desde ya damos por iniciado una edición más de su programa Hay alguien que piensa en ti. Es nuestro Señor Jesucristo. En esta hora estamos más que agradecidos de que con la ayuda del Espíritu Santo, ustedes, damas y caballeros, también los niños que ven el programa, le vamos a estar sacando mucho provecho a esta hora de comunión con la santa y bendita palabra de Dios y también el Espíritu Santo que está en cada hogar, cada persona, cada institución, cada gobierno que se lo permita. Por eso creo con la ayuda de Dios que está con nosotros y el estudio de su palabra en esta hermosa hora ha de acrecentar en nosotros la fe, el amor, el creer y el obedecer a nuestro Dios. ¿Qué cosas tenemos que hacer para obedecer a Dios? En esta hermosa hora estaremos tratando con ustedes lo que dice la Biblia, la santa y bendita palabra de Dios, acerca de los pasos, los requisitos, cuáles son las cosas que debemos hacer, no para ganarnos la salvación, sino como ya Jesús pagó por nuestros pecados, ahora andamos no en pecado, sino corrigiendo el pecado en nosotros. Si una persona fuma, si roba, si es homosexual, si adora imágenes, si mata, si es un malcriado, cualquiera que sea la persona, tiene la oportunidad, tiene el privilegio, tiene la invitación de ser salvo. Inmediatamente deje de hacer lo malo. Así que una persona no puede hacer todas las violaciones juntas. Siempre podremos haber alguno que fumemos, otro que robemos, otro que matemos. Entonces cuando uno a uno nos vamos arrepintiendo, el Señor Jesucristo en su gran amor nos recibe, nos limpia y nos capacita para que ahora no vivamos conforme a los deseos de la carne, sino conforme a el deseo del Espíritu. El Espíritu siempre nos habla, siempre nos informa, siempre nos advierte. Por eso en esta hora le pido a Papá Dios que junto a ustedes, amables televidentes, gente sana, gente sabia, junto a ustedes entonces yo pueda tener mi mente y mi corazón abierto para decirle Espíritu Santo, la santa y bendita palabra de Dios. Y los ángeles será con quienes me estaré involucrando en todos los días de mi vida para escuchar muy bien la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la vamos a estar expresando, claro, solamente presto mis cuerdas vocales para leer lo que dice la Biblia respecto a esto. Una ocasión un joven se le acercó a Jesús creyendo que estaba bien por lo que estaba haciendo. Y como le preguntó, Señor, ¿qué yo tengo que hacer para poder mantenerme en la salvación? Jesús le dio una respuesta contundente y clara. Bueno, si quieres ser salvo, tiene que guardar, respetar, obedecer los 10 mandamientos. El joven quiso indagar tanto, quiso ganarle a Jesús en la exposición del verbo, verbalmente hablando, y dijo que no, que eso no es porque él había hecho eso. Jesucristo tuvo que irle al fondo, y le dejó ver que en verdad él no guardaba los mandamientos. Por eso entonces vio a bien un paso de darle espalda y no llevarse del consejo de Jesús. No así con ustedes ni con nosotros, amables televidentes. Llevémonos del consejo de Papá Dios que nos dice, como a ese joven rico, él le dijo, mira, si tú quieres entrar en la vida, guarda, respeta los mandamientos. O en otra palabra, si tú quieres, José Luis, a mí en esta hora me dice el Espíritu Santo la Biblia, y usted si me ve también, si usted me ve robando, segurito que me vas a decir, José Luis, para que no caiga preso, para que no vaya y te maten, y para que seas salvo cuando venga el Señor, no robes. La aclaración entonces, amable televidente, es, no es porque yo deje de robar que me voy a salvar. Jesucristo pagó mis pecados, mis deudas, y ahora yo recibo a Jesús y no voy a robar, no voy a matar, no voy a adorar imágenes. ¿Por qué? Porque yo estoy siguiendo a Jesús, a mi Salvador. Esa es la diferencia entre creer que porque yo deje de matar, ahora estoy salvo. No, yo puedo dejar de matar y ni creer en Dios. Así que lo correcto es dejar de matar o de robar o de codiciar. Cuando creo en Dios y por amor a Él, no voy a hacer los deseos carnales. Gracias porque en este hermosa hora podemos decir a Papá Dios, continúe con nosotros, queremos estar con usted, fortalézcanos y denos el privilegio de amarlo y obedecerlo. Oremos. Amante eterno y bendito Dios, gracias. Muchas gracias por este privilegio tan maravilloso que me concede junto a los amables televidentes de compartir su santa y bendita palabra. Que el Espíritu Santo de manera especial esté en medio nuestro y nos capacite y nos dé el deseo y la voluntad de escuchar y además de escuchar, practicar, obedecer
su santa y bendita palabra. Padre Santo, le presento de manera muy especial a todos los políticos, los religiosos, las familias, las instituciones gubernamentales, que nosotros entendamos todo, que hay un llamado cierto y verdadero, que vengamos a nuestro Dios, escuchemos su voz y que respetar sus mandamientos sea una decisión nuestra, con amor y con el deseo de honrar su nombre. Siga con nosotros en este mes ahora, Papá Dios, y cuando vengas en gloria, por favor, sálvenos. Favores que le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amables televidentes, nosotros entonces para ustedes quisiéramos hablarle un poquito del tópico de salud que queremos tratar en este mes ahora, tantas personas que esperan el tópico de salud. Además del tópico de salud, recuerden que en la presentación del tema central tenemos un invitado para hoy que nos estará haciendo la demostración de lo que dice la Biblia respecto a lo que es la ley moral y la ley ritual. La ley de los 10 mandamientos escrito por el dedo de Dios, Él mismo. Ahí no dice, mata tal cosa, adora tal cosa, no. Ahora, las otras sí dicen, mira, toma un poquito de sangre, mata una ovejita, después mata un becerro. Esa es la ley del libro, la específica ley que escribió Moisés. Y la contrariedad, específicamente más en los religiosos, es querer decir que la ley que hacía una explicación de lo que iba a ser Jesús, ahí también van los 10 mandamientos. Pero vamos a ver con la ayuda de Dios, la palabra de Dios nos deja ver la diferencia en lo que es la ley ritual y la ley moral, la ley de los 10 mandamientos escrita por el dedo de Dios. Así que en este hermoso momento entonces nosotros quisiéramos decirle a usted, amable televidente, que en esta hora el Espíritu Santo, como nuestro invitado especial, nos ayuda a entender que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que tenemos que cuidar. Y en nuestro cuerpo entonces que está el aliento de vida, ese aliento que el Señor puso en nuestra nariz. Además del aliento de vida, ya tú podrías ser visitado por el Espíritu Santo. Ahí sí ya es otra cosa. El aliento de vida es muy distinto a lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él nos puede usar. Cuando una persona no quiere que el Espíritu Santo lo use, pues lo podría usar el enemigo. Ustedes saben que Satanás entra a los cuerpos cuando se le permite. Hay personas que practican la brujería, que practican la hechicería y hacen que enfermedades y algunos vudú le caigan a alguna persona que está muy relacionada con el mal. Pero si uno quiere no caer en las manos de los demonios, tendría que entonces abrirle paso al Espíritu Santo, que ese sí es una persona que está muy interesado en nuestra salvación, en nuestra salud espiritual y también física. Nuestro cuerpo, amable televidente, es dotado de deseos hechos, creados por nuestro Dios en nuestro cuerpo. Ahora viene un tentador que quiere que los deseos ya no escuche la voz de Dios ni la voz del Espíritu Santo en ninguna de la parte de la Trinidad, sino que la persona haga los deseos carnales. Por ejemplo, yo tengo deseos de comer, me da hambre y yo como. Cuando estoy satisfecho, mi conciencia me dice hasta aquí y yo cedo. Pero si yo no quiero, soy un glotón, yo entonces me como casi una libra de arroz con mucho víver. A los 10 minutos vuelvo y como más, casi otra libra de arroz. Después de 10 minutos más vuelvo y como y bebo mucha agua encima de la comida. A mí me van a llevar al médico porque yo tengo un apetito que no lo controlo. Yo soy desenfrenado. Pero así mismo para trabajar yo tengo deseos de trabajar, pero trabajo tanto que ahora tengo estrés. Mis órganos sexuales pueden ser usados cuando ya me preparo, hago mi carrera, desea, ¿verdad? Cualquiera sea tu carrera, hasta echar días en una parcela, estar trabajando en un supermercado, pero ya puede hacer una compra de una cama, una estufa, y te prepara para casarte, y luego entonces ya sabe que puede tener hijos. Pero si usted no tiene deseo controlado, entonces usted podría tener una esposa, después de la esposa tener más mujeres, después acostarse con los animales, acostarse con un hombre, porque los deseos no tienen control. Y en este caso entonces, cuando el enemigo nos ha invitado religiosamente ahora a decir a través de algunos religiosos que la ley de Dios ya no está vigente, ya no sirve. Y es una pena escuchar esto de ministros supuestamente evangélicos, entre comillas, porque cuando uno se presta a esto no sería lo mejor. Pero en esta hora vamos a estar, luego del tópico de salud, compartiendo con ustedes lo que es la ley ritual, que era buena, no es que era mala, tenía un papel. ¿Hasta dónde? Bueno, en este hermoso momento
cuando estemos en esa parte del tema, vamos a estar mirando cuál es el momento, hasta dónde. Ya de ahí para adelante no hay que seguir matando el animalito, pero sí respetando los 10 mandamientos. Vamos entonces a hablar de lo que son el dominio propio. El dominio propio es la facultad con la que Dios nos ha dotado para nosotros ejercer cada momento. Cada cosa tiene su tiempo, dice la Biblia en el libro de Proverbios. Hay tiempo de esto, tiempo de aquello, tiempo de lo otro. Pero si para mí no hay ningún tiempo, yo ahora mismo, cuando tengo que estar en este programa, estoy comiendo aquí con ustedes porque yo no tengo control, pero cuando me vaya a acostar en la cama también estoy comiendo. Yo soy un dominado por el deseo del apetito, de comer. Entonces yo tengo que tener control. Yo no puedo estar delante de ustedes en este programa comiendo, haciendo cosas. No, porque cada cosa tiene su tiempo. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, hay que reconocer entonces que yo tengo que tener dominio propio. Para tener dominio propio solamente se necesita tener una buena digestión al comer, dormir a su tiempo, a su hora y tomar suficiente agua por el día. En la mañana cuando nos levantamos se recomienda tomar agua, ahora mismo con el frío que tenemos, un agua a temperatura ambiente o un poquito tibia, y se le adjudica 1 o 2 limones, el cuerpo lo va a agradecer, porque cualquier virus, cualquier gripecita va para afuera, el cuerpo va a estar un poco en más óptimas condiciones. La otra parte es, antes de acostarse, no se recomienda que usted vea películas con escenas sangrientas, de misterio, o tenga, ¿verdad?, algunos problemas de deuda que no te dejen ir a la cama tranquilo. Entonces, dentro de lo que es tener dominio propio, tenemos que tener en nuestro cerebro, en el cerebro completo, es donde están nuestras informaciones que recibimos. Pero en el cerebro, aquí la parte que está detrás, una partecita bajita, es donde se guardan las informaciones. Por eso se recomienda no estar viendo películas de escenas terribles, porque usted ahora no le hace nada, pero eso se queda guardado. Y cuando usted va tranquilo por un camino oscuro, está en su casa que se fue la luz, allá se está imaginando con los monstruos, con una culebra, porque tiene el cerebro, acá la partecita pequeña que está debajo del cerebro, del más grande, ya demasiado llena de malas informaciones. No la necesita ahora, uno cree, pero si está viendo el programa, por eso no recomendamos que las escenas, los piques, el no tomar agua, el no comer bien, el no cenar bien. Esas son cosas que hacen un descontrol en nuestro cerebro y en nuestros nervios. Por eso agradecemos a las personas que de manera muy educada, siempre a la hora de comer, a la hora de dormir, a la hora de trabajar, llevan un ritmo de vida muy educado. Así que vamos a controlar, hermano, nuestros deseos. Tenemos deseos, nuestro cuerpo, por eso usted tiene el estómago, que es el encargado de la digestión. Él le da deseos de comer. Usted tiene el sistema urinario, tiene la vejiga, las uretras, y donde usted ya hace el trabajo de lo que toma líquido, el agua o el jugo, ya las uretras se encarga de sacar a través de la orina, la pipí, la sal o cualquier cosa que ya el cuerpo no necesita. Cada cosa a su tiempo. Entonces, ¿cómo hacer para tener control y dominio propio? No olvidemos nunca estudiar las Sagradas Escrituras, decírselo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros familiares, compartir con ellos la palabra de Dios. Cuando usted la abra o va a hablar de la creación, de lo que Jesús hizo por ti, cuándo viene a buscarnos y cómo viene a buscarnos, nos va a hablar de muchas cosas que nosotros tenemos que saber. Por eso le pido a Dios que junto a ustedes me ayude a seguir aprendiendo a cómo comer, hablar y vestir, porque esto me hará tener una mente más lúcida, más en salud, para escuchar la voz de Dios cuando me dice: si me ama, guarda mis mandamientos, que yo vendré pronto a buscarte. Así que si alguien roba de nosotros, no robemos más. Si alguien mata, no matemos más. Si alguno de nosotros adora imágenes, ya que la Biblia está muy llena de texto que nos dice: solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay otro. Si alguien es malcriado con su padre o con su madre, si alguien comete adulterio, cualquiera sea la violación a la ley de Dios, volvámonos a Dios para que nos pase como hizo Nínive. Nínive estaba reservada ya para ser destruida, y Jonás, aunque no quería, fue y cumplió con el mandato de Dios y le dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El rey escuchó esto, hizo un gran arrepentimiento y se fue en ayuno y oración, y Dios lo perdonó. Lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra. El Señor Jesucristo envió a 2 personas, en este caso 2 ángeles, y allí estaba Lot también, que dio el mensaje.
pero ahí no fue escuchado ni Papa Dios, ni el Espíritu Santo, ni el Hijo, que es Jesús, ni los ángeles que fueron enviados, ni Lot. A Lot le dijeron, quítese de ahí, le vamos a hacer peor a usted. Usted vino de por allá de esa loma y ahora se quiere convertir en un juez. Lo que nosotros estamos haciendo está bien, nosotros somos maricones, nosotros está bien, che para allá. Además, pasa las dos gente que usted tiene ahí, a eso lo vamos también a agarrar. Y dice que Papá Dios, a través de sus ángeles, tuvo que actuar y ponerle una ceguera. Si no, tenía relación con los ángeles también. Porque ahora mismo todo está bien, todo lo malo. Por eso nos sacamos de nuestra mente en lo que dice la Biblia. Iremos de mal en peor. Y ahora no, en el mundo se está proponiendo que vamos a estar mejor. Por ejemplo, no sé cómo, pero me dio mucha tristeza escuchar al Papa de ahora decir que la homosexualidad no es pecado. Y en este caso, bueno, me estuve tranquilo, busqué la noticia y vi que fue verdad. Él explica cómo eso no es pecado. Y también vi cómo en España dice que cada año que pasa 100.000 niños mueren por la práctica del aborto. Y en Estados Unidos, ahí el número me dio un poquito más de tristeza. Dice que 1.200.000 niños mueren en Estados Unidos por la práctica del aborto. Son cosas de leyes que el diablo ha ido efectuando en el planeta Tierra y de manera religiosa, política, social y educativa lo está logrando el diablo, amables televidentes, con mucha pena lo digo, pero lo está logrando. Porque son muchas ya las naciones que están enseñando la homosexualidad, el aborto, adoración de imágenes. Por ejemplo, si usted descubre en nuestra Policía Nacional, está un órgano castrense para cuidar, ¿verdad?, al pueblo. ¿Usted sabe quién es el protector de la Policía Nacional de nuestro país? San Judas Tadeo. Oiga, no es el Espíritu Santo, ni Jesucristo. Entonces yo, como leí esta cosa, dije, pero mira qué cosa más interesante. Es verdad que la gente no lee la Biblia. Y yo vi entonces que el protector de la policía es San Judas Tadeo, que murió en el año 65, amables televidentes. Si usted busca bien lo que fue Judas Tadeo, no Judas el Iscariote, no, sino Judas Tadeo, uno de los discípulos. En el año 65 murió martirizado, porque imagínate, el mismo Roma y los fariseos que no querían saber de los discípulos, ninguno murió en su cama, lo mataron a todos y mataron a Jesús también. Y Judas Tadeo pasó a ser un santo canonizado. Y luego entonces ahora es el protector de la Policía Nacional. Él es el que protege a los policías. Qué cosa más triste, ¿eh? Dice Jesucristo, miren, ellos no hay otro intercesor ni ayudador que no sea yo, dijo Jesús. Así que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Pero me dio mucha tristeza seguir mirando y vi que la protectora de la Fuerza Aérea es la Virgen, no me recuerdo ahora mismo, yo apunté eso, a ver si fue por acá, y fui mirando como bueno, ¿verdad? Saber las cosas que son informaciones, y ellos la dicen con mucha jocosidad, creyendo que está bien lo que están diciendo, pero me dio mucha tristeza ver. Tenía escrito por acá quién también es que protege al Ejército Nacional. Por ejemplo, no sé si nuestro país, también nuestro protector o protectora es la Virgen de la Altagracia. Y, por ejemplo, el Papa también anuncia en sus presentaciones, él habla mucho de su protectora, que es la Virgen de Fátima, que es la que da los 3 mensajes que Roma ha recibido supuestamente de Papa Dios. Ya han dado 2 mensajes, falta el tercero no lo han dicho. Si usted analiza un poquito, podrá ver cuál fue el primer mensaje de la Virgen de Fátima al Papa, cuál fue el segundo mensaje de la Virgen de Fátima y cuál es el tercero. Ese no lo han dicho, pero ya ellos lo saben. Y en esta cosa me da tanta tristeza ver al mundo envuelto en tiniebla, que dice Apocalipsis, que la tiniebla en la doctrina que se está poniendo en el mundo es tan triste que se van a salvar muy poco. Cuando Noé solo se salvaron 8, cuando Sodoma y Gomorra solo se salvaron 3. En nuestro tiempo, ¿cuántos se salvarán? Bueno, repito, todo el que adore imágenes, que no adore a Dios y a Dios solamente, puede tener problemas para el día de su salvación. Por lo tanto, despertemos. Este mensaje es para que nosotros podamos abrir nuestra mente y sacudirnos. No podemos estar con esa anestesia y tener miedo de decir las cosas. No. La Policía Nacional la protege Dios, Jesucristo, que intercede por ello en el cielo. San Judas Tadeo está muertecito. Ese lo mataron, fue martirizado. Se lo mataron, fue que murió terrible, porque él creía en Jesús, claro está. Pero estas personas buenas, de buen testimonio y de buen parecer, el enemigo la usa para que luego entonces la adoremos. Imagínense cómo es las cosas.
Hay ciudades y naciones que tienen, por ejemplo, Buda es un dios protector de los chinos, hay otras naciones más que tienen a Buda como el dios de ellos, el que le protege, sabiendo que Buda fue un hombre que estuvo vivo y murió, no era ningún dios ni resucitó de los muertos. Mahoma, también otra persona muy adorada. Joseph Smith. Tengo, por ejemplo, algunas amistades que creen ciegamente lo que diga la Watchtower, una imprenta, por así decirlo, un sistema eclesiástico, donde se dicen cosas que son terribles, terriblemente. Le decía yo a una persona, la voz oficial no es el Espíritu Santo, ni la Biblia, ni Papá Dios. No, en el Espíritu Santo ni creen ellos. Es lo que dice la Watchtower. Y yo hablaba con una persona, ¿a qué se basan para decir que se puede tomar alcohol? Esa iglesia dice que se puede. Un ejemplo, para que ustedes vean que Dios en verdad está puesto a un lado en nuestro planeta. Y ellos me decían que Jesucristo tomó. Y yo le dije, no, tranquilo, no me vas a engañar con la Biblia. Y me leyó algunas cosas y yo le dije, sí, exactamente, miren lo que dice en 1 Corintios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, tú tienes problemas estomacal, bébete un poquito de vino para que luego tu digestión se organice. Es exactamente correcto. En los lagares donde se pisaba la uva con unas chancletas bien anchas como la plancha de los buzos, ahí se suben las personas, pisan la uva y llega hasta la tinaja o el lugar donde se embalsa para una boda, para lo que sea. Y así sucesivamente, pero no me hable de Brugal, no me hable de Ron Barceló, no me hable de una cosa que es 100% alcohol, que te va a quemar el hígado. Pero que Jesús bebió, sí, Jesús bebió, vamos a ver qué fue allá en la boda. Nosotros sabemos que el vino de uva es algo correcto. Ahora el vino de uva, de manzana, de guineo, si usted quiere se emborracha. Y eso es lo que en esta hora no queremos dar por visto y bueno. Le pido a Dios que me ayude junto a ustedes a tener mi mente bien lúcida y clara de las tinieblas que se están poniendo en el mundo, para yo apartarme de allí y escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios, repito, solo tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras, orar, ayunar y hacer los ejercicios religiosos que Papá Dios nos recomienda, como el ayuno, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Pero no una palabra de Dios que la voy a estudiar, pero luego voy a hacer lo que me diga la iglesia donde yo voy. La iglesia aquí me dice que no coma carnes inmundas que me hacen daño. La iglesia me dice que sí, que me la puedo comer. Aquí me dice que no adore imágenes, que eso no es correcto. Pero a la iglesia donde yo voy me dice, mira, no, el protector tuyo no es que Jesucristo esté haciendo algo por ti, pero quien te protege a ti es San Judas Tadeo. Ese es tu protector, Policía Nacional, por ejemplo. Así entonces estaríamos envueltos en una anestesia. Pero si usted se introduce a escudriñar las Sagradas Escrituras, tendrá que hacer como hizo Martín Lutero, sacudirse y decir, no, mire, esto es así. Clavó las 95 tesis en la Universidad de Wittenberg para que todas las personas de su iglesia miraran cosas que estaban haciendo que no debían hacer. Y eso es algo favorable. Por eso entonces, por su gran apogeo, la Biblia fue traducida al alemán y a un sinnúmero de idiomas gracias al esfuerzo de Martín Lutero, quien hoy lo ven como una persona no grata, pero en verdad su esfuerzo valió la pena. Gracias a ustedes, amable televidente, por esta oportunidad que me conceden. Les suplico que en la parte central, si es posible, tengan apunte para que puedan mirar lo que vamos a estudiar. No digan que estamos diciendo nosotros que tuvimos un sueño y ahora nosotros queremos decirle porque aprendimos en tal institución religiosa. No, vamos a estar apretando nuestra boca para leer lo que dice la Biblia respecto a la ley ritual, que estaba bien, no estaba mal, pero ¿llegó hasta dónde? Bueno, vamos a ver hasta dónde. Y luego hablaremos de la ley de Dios que se guarda, se respeta, se obedece en el cielo y en la tierra. Vamos a ver un video musical que tenemos para ustedes, para que después del video también le vamos a pasar lo que son los 10 mandamientos y se lo puedan grabar en su mente y en su corazón, pero eso es después de que expongamos la palabra de Dios. Ahora queremos regalarle un video musical a cada uno de ustedes para luego entonces venir con el tema central. Veamos. Muy bien, amables televidentes, nosotros queremos desde ya entonces decirle que este programa que estamos exponiendo ante ustedes es un programa sin pelos en la lengua, es un programa real, como dice las Sagradas Escrituras. Soy el primero en ser corregido por ella y por eso en esta hora, antes de pasar a la exposición del tema central, decirle que nuestros patrocinadores son Farmacia Constanza. La Farmacia Constanza está a la disposición de hacer que su receta llegue a sus manos de manera completa. Así que el señor Pedro Reyes ha hecho de esta farmacia la número 1 aquí en Constanza, Farmacia Constanza.
Agradecemos también el patrocinio de Supermercado Geisamil. En este supermercado entonces estamos a la disposición de que los productos bien frescos, el arroz, el aceite, las frutas, los víveres, estén en óptimas condiciones para cada uno de los clientes que nos rodean en el contorno de la calle Jarabacoa en Arroyo Arriba. Ahí usted puede encontrar Supermercado Geisamil. Agradecemos también el patrocinio de Electroplomería Constanza. O sea, el joven José Miguel ha hecho de este centro un centro creciente con buenos precios. Visítenos para que noten nuestras atenciones. Y los clientes allí son 1A, tratados de manera eficiente. Electroplomería Constanza. Agradecemos también el patrocinio de Cemento Santo Domingo. Cemento Santo Domingo está en la disposición de hacer que su construcción sea en óptimas condiciones, con buena varilla, buen bloque y arena de buena calidad. Cemento Santo Domingo. Agradecemos también el patrocinio de Ferrecentro G&D. El joven que está en la disposición de hacer de este Ferrecentro una visita en la calle Antonio Burguizá tiene una exposición de sus productos a muy buen precio, buena calidad. El joven Aneudi está allí en la presidencia, en la dirección de este centro ferretero. Así que visítenos para que note la diferencia y la atención en este nuevo centro ferretero G&D. Vamos a también agradecer el patrocinio del Centro de Gomas Rosario. Centro de Gomas Rosario está en la disposición de hacer que su camión, tractor, camioneta o carro tenga buenas gomas, buenos tubos. Las atenciones de Yoli y su familia hacen que en esta gomera haya muy buenas atenciones para sus clientes. Visiten Centro de Gomas Rosario. Agradecemos también el patrocinio de Supermarket El Parque. El señor Dali Pichardo ha hecho de este supermercado un supermercado muy eficiente. La tarjeta Solidaridad es tan presente allí que muchas personas van en la fila bien larga porque les rinde bastante la compra en este hermoso supermarket. Supermarket El Parque. Ustedes, amables televidentes, que son la parte central por la que nos movemos, ya por 23, no sé si 23 o 24 años ya que tenemos en el aire, compartiendo siempre la verdad. Nunca hemos dicho cosas como para abstraer de ustedes dineros o prendas o cosas que nos interesen. Por eso notan que lo que hablamos siempre aquí es sin pelos en la lengua, porque no tenemos responsabilidad de estar hablando de qué cosa, que es lo que fulano me diga, porque los muchachos ya me dieron una cosa y yo estoy aquí pago. No, aquí estamos simplemente para prestar nuestras cuerdas vocales y expresar lo que dice la Biblia respecto a cada tema. Así que en esta hora, con nuestro invitado especial, él nos estará dando su nombre, su deseo de venir con nosotros a compartir. Parece que ha tenido problemas en su diario vivir, igual que yo, igual que usted. Él se puso a creer en Dios, y al creer en Dios, entonces ahora se ha puesto a decirle a los demás lo que tienen que hacer para que sean salvos. Vamos a escuchar el nombre de nuestro invitado para esta noche, y en el día y en la tarde, cuando la gente siempre ve en el programa, dice, mira, te vi en la mañana, te pude ver en la tarde, cualquiera sea la hora que nos ven. Agradecemos que ustedes siempre nos dicen que le sacan provecho al programa. Muchas gracias a tantas personas que así nos informan. Por ejemplo, al pasar con nuestro invitado, o antes de pasar para que nos dé su nombre, miren qué cosa más hermosa. Por eso les recomiendo que estudien las Sagradas Escrituras. Si usted quiere saber algo acerca de su interior y empiece a estudiar las Sagradas Escrituras desde el Génesis, por ejemplo, mire qué cosa más bonita. Dice aquí, impureza de carácter sexual. ¿Cuándo hay impureza de carácter sexual? Bueno, usted va a ver en la Biblia, cuando usted se introduzca a ella, cómo usted tiene que tener relaciones sexuales cuando se prepare con una profesión, cuando se case, que ya esté preparado. Si lo hace antes de ahí, podría ser una relación sexual incorrecta. Además, aquí dice, si te acuestas con animales, o hombre con hombre, mujeres con mujeres, y es por eso que la Biblia la están poniendo a un lado. Pero mira otra cosa muy interesante, cuando leo esto que me interesa, por eso es que entonces me gusta que Dios me ayude a decirle que no a la homosexualidad, al robo, a adorar imágenes, cualquier cosa. Mire otra cosa de la Biblia que usted puede buscar y la va a encontrar. El día de la expiación. ¿Qué es eso? Son cosas que me interesan estudiarla. El santuario único. Relaciones sexuales prohibidas, las que ya son prohibidas, que no se deben hacer nunca. Todos esos temas están aquí. Pero en esta hermosa hora queremos tratar con usted el tema tan mencionado en todas las iglesias, y es que la ley de Dios no sirve, ya no hay que guardarla. Jesucristo murió por mí, es lo que yo creo, pero no, Él murió para quitar la ley. Eso es verdad. Abra sus ojos,
Vamos a ver nuestro invitado qué nos dice acerca de la primera ley, que no es que era mala tampoco, que me da pena cuando alguien se expresa como que esa ley era mala. Esa ley era buena. Vamos a verla en los primeros pasos como buena lo que era, y también vamos a ver a través de nuestro invitado cuándo cesó, cuándo ya no hay que seguir obrando la ley de Moisés, obrando la ley del libro, recuerden. Y vamos a ver cuándo empieza que hay que hacerla y cuándo termina que ya no hay que hacerla, no porque era del diablo, porque ya no sirve, no, que tenía un cumplimiento y el cumplimiento llegó a su fin, y de aquí en adelante seguimos ¿con qué? Con la ley moral. Su nombre, por favor, y tu decisión de estar con nosotros por aquí, ¿cuál sería? A nuestro invitado especial. Bueno, sí, primeramente para todos, Dios le bendiga, bendiciones, buenas noches para todos. Mi nombre es José Luis Rosado. Estamos acá compartiendo junto a mi colega José Luis Ramírez, el que me ha hecho la invitación para poder compartir y seguir trayendo palabras de vida eterna. Todos sabemos que la Biblia cada día es nueva, donde nosotros cada día aprendemos acerca de lo que nos dice nuestro Dios para que nos guiemos por el buen camino. Es muy interesante porque al hablar de la ley siempre ha sido un asunto conflictivo para muchos, ya que el libro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todo casi se centra en lo que es ley. Ley del amor, la ley de la salud, la ley que tiene que ver con asuntos militares, leyes de la limpieza, ley de santuario. Todo esto incluye lo que es el término ley. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros pasamos también a otra situación donde se da con respecto al mismo caso de la ley. Por ejemplo, Pablo es uno de los exponentes número uno acerca de lo que fue la ley. Ahora, Pablo habla de la ley de Moisés, Pablo habla de la ley de los 10 mandamientos, la ley cuando en tiempos de Abraham, la ley cuando se presentaba el niño, una ofrenda. Todo esto estaba conglomerado, podemos decir, dentro de lo que es el término ley. Ahora, hay un texto importante para nosotros compartir con los amigos televidentes, que es bueno que nosotros vayamos y tomemos nota de esta parte y este texto interesante. Veamos un texto conflictivo, aparentemente conflictivo, pero no lo es. Supongamos, vamos a leer Romanos el capítulo 3, versículo 20. Con esta cita yo voy a introducir este pequeño, podemos decir esta pequeña intervención de las diferencias entre una ley y la otra. Veamos esta ley. Dice aquí la palabra de Dios, Romanos 3:20, anótelo en casa. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Oye, delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es importante ver, José Luis, que dice aquí la palabra de Dios que ningún ser humano es justificado por las obras de la ley. Entonces la ley sirve, la ley tuvo un cumplimiento que funcionó para que el ser humano ante Dios pueda ser justificado. Recuerde la historia del libro de Génesis, Génesis capítulo 4, solamente voy a mencionar parte del hecho, porque si vamos a la lectura, yo voy a dar la lectura bíblica, usted en su casa la nota, Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Allí nos habla acerca de la historia de Caín y Abel. Todos conocemos la historia y dice el texto que tanto Abel como Caín, ambos llevaron una ofrenda a Dios. Ahora, usted dirá, pero la ofrenda era permitido, claro, y el sacrificio también era permitido. Ahora, dice Hebreos que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, por cuanto Dios le dice que Abel era justo. ¿Y cómo es eso? Porque si yo soy justo, quizá Abel no tenía necesidad de ofrecer un cordero, ni tampoco de llevar una ofrenda. Pero dice Hebreos 11, dice que Dios dice que él era justo. Pero dice aquí Romanos, el capítulo 3, dice que por las obras de la ley ningún ser humano se justifica. Entonces, veamos cómo la Biblia aparentemente dirá, entonces, ¿cómo puede contradecirse? Porque si aquí dice que ninguno puede justificarse por las obras de la ley, más sin embargo, dice Hebreos, el capítulo 11, que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Ahora, ¿cuál fue la clave? La clave era la creencia. Porque el sacrificio, todos sabemos que todo el sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento se basaba en la fe de aquel verdadero cordero, como dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 1:29, que después que Juan
Dice que a Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué Caín, José Luis, no pudo ser justificado como Abel? Porque Caín, hermano, no creyó. No creyó la promesa de que Cristo iba a venir a darle salvación y a darle vida. Cada vez que se ofrecía un cordero en la antigüedad, era prefigurando, el cordero era un tipo de Cristo. En pocas palabras, un simbolismo de Cristo. Yo llevar el cordero, yo no podía decir, bueno, yo con este cordero, porque los paganos ofrecían eso. Por ejemplo, habían paganos que ofrecían no solamente cordero, ofrecían hasta hijos, hasta seres humanos, lo llevaban al sacrificio. Entonces, vemos que llevar una víctima para ser sacrificada al santuario no me garantizaba a mí que eso me justificase. Lo que me justificaba a mí que me justificase era la fe era la fe en Cristo. Ahora bien, vamos a seguir adelante, porque dice la Biblia que por las obras de la ley ningún ser humano se justifica. Entonces, ¿cuándo eso se cumple? Cuando yo no creo en el sacrificio que Dios ha determinado para que yo lo lleve. Si yo, por ejemplo, si aquí hubiese un sistema de sacrificio, Dios, por ejemplo, dice, mira, José, tú tienes que llevar una ofrenda. El pueblo de Israel, Levítico capítulo 23, es importante, usted anótalo en casa. Levítico capítulo 23, desde el versículo 1 en adelante. El pueblo de Israel, vamos a hablar un poquito de la ley ritual. Y de lo que Romanos, el capítulo 3:20 nos dice, porque muchos por ahí utilizan este texto para justificar de que la ley no sirve. Y hay que ver qué tipo de ley era y por qué razón era que el ser humano se justificaba. Era por la fe y la creencia en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Romanos 5:1 dice lo siguiente. Romanos 5:1 dice aquí la palabra de Dios: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la diferencia entre Caín y Abel. Abel creyó la promesa de que Cristo era el que iba a justificarlo finalmente. Es lo que dice Hebreos. Pero Caín no creyó en Cristo. Por eso es que Caín no se arrepintió, no se salvó, porque él se levantó con el único medio que había, como un medio de sustitución de Cristo. Cuando yo el cordero lo llevaba al santuario, a mí se me indicaba. Por eso es que Levítico 23 dice lo siguiente: el pueblo de Israel, voy a resumir parte del capítulo, tenía 3 fiestas importantes en el año: la fiesta de las cabañas, la fiesta del Pentecostés y también la fiesta de la Pascua. A esas fiestas el pueblo tenía que ir cada año. Si usted, José Luis, vivía lejos, usted tenía que hacer todo lo preparativo para el año que viene, usted no quedarse. Pero tampoco usted podía presentarse al santuario con la mano vacía. Todos tenían que llevar una ofrenda de acuerdo a lo que Dios le prosperó, y también había una ofrenda, creo que es una ofrenda por el pecado. O sea, todo eso el pueblo tenía que hacerlo hasta, porque ahí vamos a llegar, hasta cuando el pueblo tenía que celebrar esas leyes. Es importante saber lo siguiente: en el libro de Deuteronomio nosotros encontramos lo que es el libro de la ley. Estamos en el Antiguo Testamento porque la ley incluye muchas cosas. Ahora, hay una ley que es en el capítulo 31 de Deuteronomio, capítulo 31, versículo del 24 al 26. Usted luego en su casa anote y usted luego lo va a estudiar. Ahí habla acerca de que Dios le había dado órdenes a Moisés para que Moisés escribiera todo lo que tiene que ver el sistema de sacrificio, la limpieza en el santuario, incluso hasta la persona para poder hacer sus necesidades. Todo eso estaba escrito en un libro de la ley. Ahora, Moisés es el que se encarga de escribir todo eso en un libro. Y la clave es que cuando Dios le dice a Moisés todo lo que tenía que escribir en ese libro, entonces luego se le da orden a Moisés para que ponga ese libro al lado del arca. El arca del pacto contenía dentro lo que tiene que ver la tabla del testimonio, conocida como la tabla de piedra o la tabla de la ley moral. Sin embargo, la ley de Moisés, que fue escrita en un libro, se puso al lado del arca. Vemos la diferencia. Eso está en el libro de Deuteronomio, el mismo capítulo 31. Usted puede más adelante estudiarlo en su casa. Entonces, vemos que hay una diferencia con respecto a lo que tiene que ver la ley. Entonces, lo que Romano nos dice, como ya hemos iniciado ese texto, que aparentemente es un texto que entonces nadie podía hacer eso. No, antes, si usted no llevaba eso que Dios ordenaba, usted tenía problemas. Entonces no podía justificarse, porque no creía en el medio señalado por Dios. Eso en cuanto a lo que incluye lo que es parte de la ley ritual. Hay muchas cosas que nosotros mencionamos de la ley ritual, pero por razones de tiempo
Vamos a ir resumiendo solamente parte de la historia y el contenido que contiene ese capítulo. José Luis, entonces, vemos que Romanos 3:20 no es nada capcioso, ni tampoco deja duda en saber que lo que incluye la no salvación es cuando tú no crees en el sacrificio de Cristo Jesús. Porque Romanos 5:1 es lo contrario. Romanos 5:1, repito una vez más la cita, que justificado por la fe. Nota que la palabra justificación y santificación son dos cosas. Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, yo soy justificado por la fe en Cristo, porque Jesús me justifica. Ahora, después de que yo soy justificado, viene entonces el otro proceso, que es el proceso de la santificación. La santificación, podemos decir que si la justificación es la garantía, la santificación es la idoneidad para ir al cielo. Romanos dice que, también el libro de Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, vemos cómo se explica. Ahora, vamos a entrar al Nuevo Testamento. José Luis, si tienen un comentario con respecto al Antiguo, vamos a hacerlo porque vamos a entrar ahora al Nuevo. A ver la gente hasta dónde llegó. Y déjame finalizar algo, es importante, antes de pasar con esta expresión, de que la ley había que hacerla constante, continuo, hasta que llegase. Eso está en el libro de Mateo 27:50, cuando Jesús muere en la cruz. Ahí finaliza la ley moral, la ley ritual, perdón. Cuando Jesús muere, que es sacrificado en la cruz del Calvario, ya usted no tenía que llevar un cordero, porque ya el Cordero de Dios fue sacrificado por usted en la cruz del Calvario. Entonces, en ese momento, según presenta el libro de Mateo 27, versículo 50, que el velo se rasgó. El velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía mirar hacia allá. ¿Por qué? Porque era algo sagrado. Sin embargo, desde que Cristo muere, entonces se cumple la promesa de que hasta ahí va a llegar el medio prefigurado, que era llevar el corderito. Y cuando Cristo expire, entonces ahí mismo el velo es rasgado. En pocas palabras, del lado de arriba abajo fue rasgado, fue roto. Así que dice el libro de Mateo 27:5. Muy bien, para ganar tiempo, tú sabes, mi hermano, que ya, mira, 48, tenemos algunos 10 minutos nos quedan. Ya. Para que aclare un poquito ya lo de la ley ritual, y ahí finalizaste ya, como ya Mateo así lo expresa. Cuando Jesucristo murió, el velo fue rasgado. Recuerda que dice en el libro de San Juan. Sí. Cuando Jesucristo murió, el velo fue rasgado para que ya el sacerdote no hiciera que esto que dice en Levítico capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. Ahí habla de lo que era el sacrificio. Cuando el macho cabrío era llevado, dice aquí, cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él toda la culpa. ¿Quién? La mía, la tuya. Y tú lo ponías en ese macho cabrío. Luego había que llevarlo al desierto simbolizando los 1000 años que el diablo va a cargar en su soledad cuando Jesús se manifieste. Pero la otra era una ovejita sana y limpia que simbolizaba a Jesús, a quien entonces degollaban y lo mataban. Y eso había que hacerlo diario. Usted puede ver que eso no era malo, eso estaba bien hecho. Si usted hubiese estado, tenía que hacerlo. Porque Job era un hombre justo y hacía esto cada día por él, por sus hijos, y así sucesivamente lo hacía diario. ¿Cuándo Job dejaba de hacer eso si hubiese estado vivo? Cuando, como decía mi hermano, ya Jesucristo murió en la cruz, cuando el sacerdote iba a clavar el cuchillo en la garganta de la oveja, se le cayó el cuchillo y el macho cabrío, la ovejita quedó libre. Y ahí entonces ya sí no hay que hacerlo. Pero eso es la ley ritual de Moisés. Entonces hoy entramos ahora en los minutos que nos restan para lo que es entonces la diferencia entre esa ley. Ahora, la ley de los 10 mandamientos, cuando Jesucristo murió, ya no libró de eso. No. Ya en Jesucristo morir, ya yo no tengo que guardar los 10 mandamientos. Recuerda, yo puedo adorar imágenes porque Jesucristo me dio el permiso al él morir. Yo puedo matar, yo puedo robar, yo puedo quebrantar el sábado porque ya Jesucristo me dio el permiso a él morir. O eso es mentira. ¿Cómo se aclara eso con la Biblia? Si ya vimos una parte de la ley ritual, ¿cómo vemos ahora la ley moral? Ok, esa parte interesante porque Romanos, el capítulo 8, versículo 3, aparece una parte importante. Dice aquí la palabra de Dios, voy a leerlo textualmente, anótalo, amigo televidente. Romanos 8, versículo 3 dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la carne, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado, de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es importante esto, José Luis. La ley exige una cosa.
La paga de pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La ley, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, que la ley a mí me señala el pecado. Porque no significa que antes o ahora, por ejemplo, usted sabe que hay una ley moral, que es la ley escrita por Dios, según el libro de Éxodo 25, 20 al 22. Recuerda una cosa, amigo televidente, hablamos al principio de que la ley del libro de la ley que fue escrita por Moisés, Moisés fue que escribió en un libro, Dios le dicta, Moisés escribe. Sin embargo, en la ley moral es el mismo Dios que escribe la ley con su propio dedo, o sea que hay una diferencia. Aunque dice ley, pero hay una diferencia en cuanto al medio final que Dios tenía para el ser humano. Entonces dice que la ley escrita en piedra fue puesta encima del propiciatorio. Sin embargo, la ley ritual fue puesta al lado. Vemos cómo podemos nosotros diferenciar ambas leyes. Ahora, Jesús en el libro de San Juan 14:15, Jesús dice, si me ama, guarda mi mandamiento. Debería decir, si me ama, sigue matando la ovejita. Sigue matando la ovejita o adultera, porque ya estamos en la ley moral, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa con la ley moral? Dice el libro de Santiago, así obrad y así haced, porque lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Los pecados que usted comete, hermano, si usted por ejemplo mató a una gente, si usted robó, si usted, todo eso tiene que ver con los mandamientos. Si usted viola un mandamiento, dice aquí la Biblia, que por cuanto era débil por la carne, Jesús tuvo que venir a dar vida por nosotros. Porque si usted, por ejemplo, no acepta a Cristo, la ley a usted le va a cobrar. Ahora, ¿qué es lo que Jesús hace, José Luis? Jesús paga por mí lo que yo no pude pagar, pero no significa que es gratis. Eso tuvo que venir Cristo Dios y tomar la forma del ser humano para que a través de ese sacrificio usted pudiera ser salvo. Ahora, no podemos nosotros violar la ley de Dios a la ligera, porque sabemos que tarde o temprano nosotros vamos a encontrarnos con ella frente a frente, diciendo, mira, por esta razón hay que juzgarte. Mira, tú violaste tal al código, porque dependiendo de lo que tú hagas, así será. O sea, si tú hiciste eso, tú vas a ser juzgado por esa ley, según presenta el libro de Santiago, el capítulo 2. Entonces, vemos que la ley moral no tiene, con respecto al sacrificio de Cristo, no hay cambio, porque sigue siendo la misma. La gente mata, la gente roba, la gente adultera. Entonces, hay algo, ¿qué pasó? ¿O es que el pecado desapareció cuando Jesús murió? No, lo que pasa es que el ser humano ha seguido una vida en desobediencia, pero la ley sigue vigente. Y como dice la palabra de Dios, dichoso, bienaventurado aquel que abraza mi ley. Y Eclesiastés finalizo. Dice que el fin de todo discurso temido es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Muy bien, hemos tenido la participación hasta donde hemos podido. Luego en otro programa estaremos ya hablando más profundamente acerca de la ley de los 10 mandamientos. Ustedes saben que en televisión el tiempo es oro y hay que entregar ese tiempo. Se nos ha ido el momento ya. En otro programa estaremos entonces hablando de los 10 mandamientos y ya en la parte final decirle que Apocalipsis 12:17 dice que el enemigo en el apogeo que tiene contra el pueblo de Dios dice aquí: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. No dice los que guardan la ley ritual ni la ley de Moisés, sino la ley de los 10 mandamientos. Recuerde que cuando Caín mató a Abel fue culpable porque violó un mandamiento, no era ritual, era la ley moral. Le pido a Dios que ustedes me ayuden a tener el interés y el deseo de continuar escudriñando su santa y bendita palabra para que cuando Él venga nos lleve con Él. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad hermosa que nos concede de ver la sencillez, la hermosura y la claridad de su palabra. Junto a los amables televidentes les pido que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. De aquí en adelante seremos personas libres, no vamos a estar sometidos a una religión ni tampoco a un dogma, sino a su santa y bendita palabra que nos educa cómo comer, hablar y vestir. Gracias por esta oportunidad, Papá Dios. Siga con nosotros y cuando vengas en gloria, por favor, que seamos de aquellos que guardan, respetan y obedecen los 10 mandamientos. Favor que le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, soy su hermano y amigo José Luis Ramírez. Recuerde, el 809-668-8496 nos llama y llevamos a su casa el curso titulado La Fe de Jesús. Hasta un próximo programa, si Dios quiere. Nos vemos. Adiós. Bye bye.